Muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos a la vitamina de las 12. Hoy quiero hablarles acerca de un personaje muy importante que vivió hace mucho y es uno de los patriarcas de Israel. Él vivió en épocas muy complicadas donde la humanidad prácticamente dejó de creer en el Señor, donde empezó a vivir en pecado, donde realmente la gente dejó de creer en el Señor y se olvidó prácticamente de Dios. Realmente se desató un gran libertinaje en aquel entonces, cosa que el Señor, al ver semejante maldad de las personas, Él decide eliminarlos a todos, Él decide borrar todo para empezar todo de cero. La verdad es tremendo como el Señor al ver tanto pecado y al ver tantos corazones duros, el Señor toma esta decisión. Entonces, ¿qué pasó en este momento? Al ver que todos estaban con esa maldad y todo eso, pero entre todas esas personas malas, desobedientes y mentirosas, ladronas y todo eso, existía un hombre justo que era Noé, que vivía conforme a Dios, vivía de una forma muy agradable, hacía la diferencia y era una persona que era fiel prácticamente. Entonces, una de las cosas muy importantes de la vida de Noé es que um, él, 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 él contaba con el favor del Señor. Era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre estuvo fiel con Dios. Tuvo tres hijos, Sem, Cam, Jafet. Eh, Él fue en sí el encargado de construir el primer barco, y no cualquier barco, fue el primer barco más grande en aquel entonces. Y el arca en sí salvaría a su familia y preservaría parte de la creación del Señor. Y esos son los animales donde tenían que entrar una pareja de cada especie. Y la verdad es tremendo. Y otra cosa muy importante es que no era tan humano como cualquiera de nosotros y no carecía de una buena dosis de problemas en sí, como cualquiera de nosotros igual, ¿no? Pero una de las cosas importantes también es que lo que podemos aprender en sí de la vida de Noé es que Noé, Noé no parecía intimidarse con el que dirán o que pensarán otros. Imagínense cómo sería construir, o sea, no sé, empezar a construir un barco o algo nunca antes visto ante las miradas curiosas, los comentarios de toda clase y sin duda alguna otra, no sé, burlándose de él, y realmente ver cómo uno te puede decir, estás loco, ¿cómo vas a construir un barco en medio de la nada si cuando llueve ni siquiera ni siquiera se alzan ríos por acá, ni nada de esas cosas? Entonces prácticamente Noé tuvo que hacer oídos sordos. Eso, no se dejó desanimar por lo que estaba haciendo, sino que él, él tenía, él tenía esa misión y él la estaba cumpliendo independientemente de lo que la gente estaba diciendo. Y en sí, en otras palabras, este pequeño también suceso, en otras palabras, para nosotros puede significar que si agradas a las personas, si las personas en sí te importan más que Dios, entonces tú tienes un problema y eso es que tú vives también bajo cierta idolatría hacia las demás personas. O todo lo que cobre más importancia que supere a Dios, ¿no? Eso es vivir bajo idolatría. Y prácticamente eso podemos verlo de alguna manera, reflejar igual. Porque, digamos, si uno por querer agradar, digamos, a un par de amigos o compañeros que viven en pecado, o no sé, o roban, y tú la única manera de poderles agradar es también robando, entonces no te estás haciendo un favor, más bien también te estás dañando esto y estás dañando esto igual. Estás dañando eso, tu espíritu sobre todo.
y también estás rompiendo la relación con el Señor porque por agradar a otras personas más que a Dios estás perdiendo un montón de cosas y estás pecando prácticamente. Aunque también podría ser otro tipo de ejemplo, igual, no sé, de si te pones a si te pones a estudiar más tiempo que darle tu tiempo al Señor también, o no sé, o prefieres jugar más tiempo videojuegos, o estar, no sé, haciendo otras cosas que sea deporte, o sea, cualquier otra cosa que realmente te arrebote del Señor. Entonces, estás viviendo de una manera equivocada. Estás idolatrando de eso, prácticamente eso que cobra más tiempo de ti. Am, y yo creo que con ese pequeño argumento que también nos da, de lo que he contado también, yo creo que en sí Noé fue un gran ejemplo por ese lado, que realmente él no se dejó llevar por eso, no se dejó desanimar, no se dejó arrastrar para atrás, sino que realmente él, él sabía que el Señor estaba con él y que él tenía ese favor, entonces lo que él realizaba era con fe, porque él sabía que si el Señor le pedía algo así, realmente iba a pasar algo y se pueden ver resultados. Por ejemplo, en el caso de que Él lo construyó y todo eso, ¿y qué fue el resultado? El gran diluvio. En el momento las personas en sí se burlaron, se hicieron todos, pero ¿qué pasó? Cuando vino el gran diluvio y empezó a subir, empezaron a subir los niveles del agua en sí a la tierra, la gente se empezó a alarmar, se empezó a alertar y todo eso, pero también se acordaron de lo que también Noé había hecho, de lo que había estado construyendo y todo eso, y me imagino que también fueron donde estaba el barco, pero ya no entraron al barco, prácticamente se quedaron afuera, me imagino que realmente eso debió ser muy triste en el momento, pero ellos no podían ser salvos porque el Señor había tomado esa decisión de eliminar a todos porque ellos no tenían un corazón puro como el de Noé. Entonces nosotros tenemos que examinar nuestros corazones por dónde estamos. Y otro punto más que también fue muy importante es que Noé siguió al pie de la letra el plan original, a pesar de nunca haber visto un barco o el barco en sí. Él tuvo que imaginárselo prácticamente. Él no fue a decirle a Dios lo que pensaba, no que era lo mejor. No cuestionó la idea de construir un barco en tierra seca, sin mar ni lagos a la vista. Él ni siquiera sabía que era exactamente un diluvio. No es solamente sabía que si Dios era el autor del plan, en sí no había alternativas mejores y el resultado, cualquiera que fuera, estaba 100% en sí garantizado. Así que lo hizo por fe realmente. También de lo que también se refiere es que realmente como los iba diciendo, de que realmente él, él tenía que hacer el barco, pero el punto era que también nunca se había imaginado de lo que también fue un diluvio, de lo que era, cómo iba a llover y todo eso, pero realmente él al creer tanto en el Señor también y ver que realmente si el Señor se lo estaba pidiendo y todo eso era porque realmente él sabía que iba a pasar algo. Entonces, si el Señor te pide que hagas algo, si el Señor te desafía a que hagas algo, entonces tomas esa decisión y la haces. Porque si tú empiezas si uno empieza cuestionando diciendo esto no me parece, esto sí me gusta, pero esta parte no me gusta o no estoy de acuerdo en sí con tu plan, Señor, entonces eso jamás va a funcionar porque el Señor te dice las cosas al pie de la letra y Él quiere que la cumplas de esa manera. Pero eso, digamos, si Él te da 5 puntos y de los 5 puntos o de las 5 cosas que Él te dice, tú no cumples con el punto número 3, entonces eso va a fracasar, no va a traer los resultados que debería. Y si trae, tal vez van a ser incompletos y tú te vas a dar cuenta que en sí o tal vez ni siquiera van a dar buenos resultados y te vas a decir en qué he fallado, qué es lo que he hecho. Yo cumplí con los primeros 3 puntos, debería haber tenido por lo menos algún tipo de resultados, pero si tú en sí
en sí uno se da cuenta que si uno no cumple conforme a lo que el Señor le dice, las cosas salen un desastre en sí. No traen buenos resultados. Uno no puede a veces ver frutos o cosas buenas de lo que quizás de lo que el Señor en sí te manda a hacer o te desafía a hacer. Así como también Noé. Noé también, las medidas que Dios le había dado no eran cualquier medidas, eran medidas amplias, eran prácticamente magnitudes largas lo que le había dado. No eran distancias nada cortas. Al ser el primer barco también de ese tamaño, uno se puede imaginar, ¿no? Por lo tanto, si Dios nos da las instrucciones hasta el mínimo, o tal vez te parezca algunos detalles hasta insignificantes que te puedas saltar, no lo hagas. Cúmplelos como Él te lo dice, haz lo que Él te lo pida, aunque realmente para ti en sí no tenga sentido. Otra cosa muy importante de la vida de Noé es que realmente Noé en sí involucró a su familia, ya fuera para que les gustara o no. Él hizo de la misión de Dios, un asunto también familiar. Que puedo imaginarme que aquel hombre ya anciano, comunicado a su esposa y a sus hijos el mensaje que Dios le había dado. No sabemos cómo reaccionaron, pero está claro que fueron obedientes a lo que Noé les dijo, porque realmente él solo obviamente no lo construyó, sino también con la ayuda de su familia, con sus hijos y todo ellos, porque ellos también se salvaron prácticamente. Entonces ellos también estaban unidos a la misión, unidos a la visión de lo que Noé también estaba, estaba encomendado por lo que Dios le había dado. Entonces, cuando todo terminó, prácticamente ellos también lograron entrar al arca y lograron también salvar sus vidas. Y, y eso también nos muestra que realmente en este caso nosotros am, debemos también caminar también con bajo nuestros líderes, también de involucrar en lo que, si, digamos, si el Señor te habla a ti, de decir, de comunicárselo a tu líder, de decirle, mira, el Señor me habló esto y quiere que haga esto, me dice que tengo que cambiar esto. Entonces de esa manera también estás involucrando a tu familia, que es también la iglesia. Y de esa manera también esa familia te puede respaldar. Digamos, si tú no sabes cómo hacer ciertas cosas, entonces para eso están, para ayudarte, para poderte guiar igual, para darte consejos de cómo puedes hacerlo. Y de esa manera también estás involucrándoles para que ellos también te puedan ayudar igual y sean también un medio de soporte igual para que tú no estés solo, no pienses que estás solo y que no puedas decirles cómo o confiar o no confiar en nadie, sino que realmente de poder sostenerte igual para no, porque uno a veces cuando tiene lo que el Señor le habla y todo eso, se pone a pensar cómo lo hago, cómo se lo digo, o, no, o mejor no se lo digo porque solo a mí nomás me habló, sino de hablarlo, de confesárselo, decirle, mira, o con tu líder, o no sé, o con tu pastor prácticamente, de decirle esto, mira, el Señor me habló esto y no estoy seguro si ese es el Señor o mis pensamientos, Él te va a ayudar a decir, mira, este es el Señor, si el Señor te pide eso, entonces hazlo. Y si tú no sabes cómo hacerlo directamente, pídele ese consejo y esas personas te van a ayudar prácticamente, te van a dar esa solución, te van a dar esa guía que tú necesitas. Porque también para eso están, para, para que no andemos solos, sino de juntarnos, de ser parte de la familia del Señor. Porque de esa manera, como les digo, de esa manera ustedes involucran. Y, y así. Y una de las cosas que también me gustaría también compartirles es cómo fue mi experiencia también de ese modo. Por ejemplo, hacia algún tiempo, hace algún tiempo, este, en mi familia, había mucho caos, mucha pelea, mucho,
había mucho revuelo, muchas discusiones entre mis hermanos y con mi madre igual y todo. Entonces era muy caótico, la verdad. Y la situación a veces se tornaba muy pesada, prácticamente. Y entre los muchos intentos de hablarles por separado a cada uno, decirle, mira, deberías cambiar esto, deberías empezar a valorar y así. Ellos no creen en el Señor, pero yo de la mejor manera se los explico que realmente, aunque ellos no crean de ser personas respetuosas, prácticamente. Y a pesar de aconsejarles y todo eso, aún así los revuelos seguían. Me decían en el momento, claro, sí, sí, está bien, vamos a cambiar, ya no vamos a pelear y todo eso. Porque muchas veces también recurrían a mí para pedirme auxilio, no sé, porque yo prácticamente en sí me llevo bien con cada uno de ellos, tenemos una buena relación, pero entre ellos no. Por lo tanto, a veces cuando la cosa se ponía muy tensa, muy pesada, entonces era horrible para mí también escuchar ese tipo de situaciones. En sí yo no sabía qué hacer, entonces también decía, uy, ni hablándoles, ni diciéndoles esto, ni esto, no, si no me hacen caso. Me dicen que sí, que esto, que el otro, pero siguen en lo mismo, entonces la verdad no sé qué hacer. O porque yo actualmente vivo en Perú, entonces ellos se encuentran en Bolivia. Entonces yo digo, yo creo que si voy personalmente y les hago frente a cada uno, quizás a lo mejor logre hacer algo. Am, y eso era como que tenía esa, no sé, esa idea en mi cabeza. Entonces de ahí nace también una respuesta de parte del Señor que me dice, empieza a orar, empieza a orar por un cambio en tu familia, empieza a orar de que empieza a atar todo espíritu de pelea, todo lo que se levanta con caos en tu familia, todo lo que domina ese lío en sí en ellos. Yo en el momento, sinceramente, en ese momento yo la verdad sentí esa impotencia de no poder hacer algo, de ir y decir, miren, saben que ya basta con sus peleas, sino que prácticamente en el momento, o sea, claro, en el momento dije, orar está, ok, ok, voy a ver, voy a tratar, pero en el momento yo quería cambios radicales de un día para el otro, pero tenía que entender también que eso también era un proceso, que eso no era de un día al otro, sino que eso también llevaba, tenía que también entregar esa carga al Señor de decirle, Señor, yo te entrego esto. Y de dejarme desafiar de que Él podía cambiarlo. Entonces, entonces comencé a orar por cada una por cada uno de los miembros de mi familia, por mi hermana, por mi mamá, por mi hermano en sí. Y y con el paso de las semanas, la verdad, empecé a ver resultados. Empecé a ver cambios en cada uno de ellos. Empecé a notar de que realmente el Señor empezó a tomar control de mi familia, empezó no, digamos, no decirle que realmente se convirtieron, pero como que la cosa, la tensión, esas peleas y todo eso, como que se empezaron poco a poco a disminuir a tal punto que actualmente, claro, ya dejaron de hacer eso, dejaron de comportarse, de tener ese comportamiento inadecuado del no respetarse, sino que realmente vi como el Señor empezó a transformar. Pero en el momento yo decía, en el momento también en un comienzo una persona un poco crédula, pero acepté ese desafío, entonces yo también me puse a orar y realmente vi ese cambio. Hoy en día estoy muy agradecido por lo que también el Señor me habló y también por esa situación, por lo que también mis líderes también me han aconsejado igual de orar, de luchar con la palabra. Y tuve que también imaginarme de que existe esa posibilidad de que se lleven bien, porque en mi cabeza a veces no me cuadraba bien de cómo se iba a solucionar eso, pero realmente, realmente cuando empecé a orar, empecé a entregárselo todo eso al Señor, entonces vi ese resultado, vi cómo el Señor se empezó a mover, cómo empezó a transformar también a mi madre, a mi hermana y
hermanos, realmente cómo realmente ellos empezaron a cambiar. Y para mí, la verdad, cada vez que ahora hablo, realmente es más agradable tener contacto con ellos sin tener que escuchar sus quejas, sino escuchar cosas buenas y cosas buenas del uno del otro. La verdad, estoy muy agradecido por eso con el Señor también. Y, y bueno, pues así como Noé también pudo experimentar ese favor de Dios y como yo también lo pude ver eso en mi familia igual y como recibí favor igual, yo creo que tú también puedes recibirlo. Solo simplemente sin cuestionar. Y si cuestionas en sí, eso tarda más. Los resultados tardan más en llegar. Pero si lo haces directamente, haces un salto de fe con eso de que vas a recibir eso que quieres también, siempre y cuando sea la voluntad del Señor. Entonces, de desafiar y de seguir consultando a tus líderes en sí, porque preguntar no, en sí con preguntar no pierdes nada, consultar de cómo haces las cosas igual no pierdes nada, lo mejor que te pueden dar son los consejos y tú prácticamente orar sobre ellos y arraigarte también a tu familia cristiana prácticamente y realmente yo también te desafío de que seas igual que como Noé, que realmente no cuestiona lo que el Señor manda, sino que des ese salto de fe. Y con esto llegamos a la parte final del video y me despido. Bueno,